a todas, mi nombre es Jorge León Muñoz, soy académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Facultad de Ciencias, y soy investigador del grupo científico INCAR en el área del programa integrativo. Yo hoy día los quiero invitar a que conversemos sobre el agua dulce y el océano costero, un tema de gran importancia, pero que actualmente aún es bajamente discutido en los diferentes ámbitos de interés país. Entonces los invito. Este es nuestro país, este es Chile, y tiene una característica muy buena que nos ha jugado quizás en contra durante los últimos años y décadas. Nosotros en promedio, si consideramos a todo el país, tenemos un volumen de agua dulce por persona que es casi 25 veces más de lo que una persona requiere para vivir cómoda anualmente. Estamos hablando de mucha agua. En el mundo una persona requiere aproximadamente 2.000 metros cúbicos por año para vivir bien. Eso quiere decir agua para beber, agua para generar alimento, agua para generar todo el consumo que él tiene, energía, batería, etcétera, ¿sí? Etcétera. Bueno, en Chile cada persona tiene aproximadamente 53.000 metros cúbicos por año. O sea, tiene 25 veces más de lo que una persona requiere. Sin embargo, esto está injustamente distribuido. Las personas del norte del país tienen muy poca agua versus las personas del sur tienen mucha agua. Entonces aquí se genera un problema importante, dado que en la zona norte y la zona central del país y ahora en la zona sur también, la demanda por agua cada vez es mayor, para industrias, para consumo, para riego, para incluso agua potable. En varias zonas del agua ya no es un elemento inagotable, sino que empieza a ser bastante escaso durante algunos periodos. Dado esta problemática, las personas empiezan a discutir, los tomadores de decisiones toman estas preocupaciones y tratan de buscar soluciones. Y para ustedes esto no es nada extraño. Diferentes jefes de Estado, ministros, economistas, lanzan siempre esta frase, que gran parte del agua dulce que cae sobre nuestro territorio, que se transporta a través de los ríos, se pierde en el mar. ¿Por qué? Porque según ellos, esta agua no se usa para lo que debiese ser usada. En otras palabras, para riego o generación hidroeléctrica o industrias. Nosotros consideramos que esto es una frase totalmente incorrecta. Bueno, ¿qué se quiere hacer? Por ejemplo, se quiere sembrar, hacer florecer el desierto de Chile, con algunas ideas que son bastante, en palabras simples, locas. Por ejemplo, se quiere crear una carretera hídrica que vaya sacando agua del río Biobío, del río Maule y así hacia el norte, y que la traslade hacia la zona de Arica y Iquique y genere allá un vergel, un gran cultivo. No es una buena medida. Otra opción es aumentar el número de embalses en la zona centro-sur del país, creando embalses en zonas donde actualmente no existen y que se han visto fuertemente afectados por la menor precipitación durante la última megasequía, como por ejemplo las zonas de Osorno, incluso las zonas de Puerto Montt, donde el agua nunca faltó. Todo esto son obras pensadas a nivel ingenieril, a nivel hidráulico, con factibilidad económica, pero que no están considerando un tema que es bastante importante y que yo lo invito a ustedes a que lo tomen en cuenta, que es que nosotros consideramos que el agua dulce es necesario que llegue al mar y que por ende no se pierde en el mar, sino que cumple un rol muy importante. Imagínense un río que va descendiendo por una cuenca bastante encajonado, llega al mar, a un sector bastante amplio donde no tiene restricciones entre riberas, y en el mar genera boyantez, hace que el agua de la columna superficial se diluya, ¿sí? Y entonces crea diferentes concentraciones de salinidad, tanto en el espacio, como en la visión horizontal, como en la visión vertical. O sea, modifica fuertemente el sistema costero al cual desemboca. Luego todo esto va a traer consigo alteraciones y va a jugar roles de gran importancia en la reproducción de especies,
en la distribución de nutrientes en la columna de agua, en las concentraciones de oxígeno y también en los procesos de circulación o de ventilación del sistema. O sea, en el fondo en todo. Para que quede esto gráficamente explicado, yo les presento la siguiente animación, no es mía, la bajé de internet, donde ustedes ven cómo se está generando una masa de agua y se está tratando de simular la existencia de otras masas de agua dentro de esta columna, muy similar a lo que sería un sistema costero, ¿sí? Donde una agua menos densa está en superficie y el agua más densa está en profundidad. Esto pasa en los sistemas de bahía y principalmente en los sistemas de estuario del sur del país. Por eso que es tan relevante que el agua dulce llegue. Si nosotros cortamos el agua dulce, hipotéticamente, por ejemplo, colocamos una llave y cerramos la llave de un río que está llegando al mar, lo que vamos a tener es un sistema costero normal, ¿sí? Pero ese sistema costero no va a ser enriquecido con nutrientes provenientes de los ríos, por ejemplo los silicatos, no va a tener este influjo de agua dulce que va a aumentar o a regular la circulación, ¿sí? No va a traer todo el sedimento que proviene de las cuencas y todo el material que enriquece, por ejemplo, que genera playas, ¿sí? Y además, varias de las especies que requieren de esta interfase continente-océano para sus ciclos reproductivos tampoco van a poder optar a ella. Entonces, es sumamente importante que el agua dulce llegue al sistema costero. Y tendría que ser considerado usted algo relevante como estudiante, y la gente que toma las decisiones tendría que estar pensando en que, ojo, yo quiero que llegue el agua. Entonces, ¿cómo lo hago? Y ahí está la gran pregunta. ¿Qué sabemos? Miren qué interesante. Esta es una reconstrucción de caudales realizadas a través de anillos de árboles. Si yo conozco cómo crece un anillo del árbol y conozco la precipitación, puedo conocer más o menos cuánto llovió y eso transformarlo en caudal de un río. ¿Qué sabemos a través de esto? A través de los colegas de la Universidad Austral, que, por ejemplo, este río, que se llama el río Puelo, que está ubicado en la zona sur del país, cerca de Puerto Montt, en el tiempo ha presentado periodos de decrecimiento de caudal. Fíjense que llegan casi al año 1600, una maravilla de estudio, y que en la actualidad tenemos un periodo de menor caudal, de menor ingreso de agua dulce a un sistema costero como es el fiordo de Roncaví, pero que el actual periodo es más intenso que los anteriores, ¿sí? Y que está siendo impactado por el hombre a través del cambio climático antropogénico, cosa que anteriormente no se veía. Si seguimos con esta historia, entonces ya conocemos un poco el presente, algo sabemos del pasado, y entonces juguemos, pero tratemos de pensar cómo va a ser el futuro. Y acá hay algo interesante. Para esto yo voy a utilizar una de nuestras cuencas. No, primero quiero mostrar esto. Esto es una imagen de modelos a escala global que te muestran cómo va a ser la precipitación en el futuro respecto a cómo ha sido actualmente hacia el año 2100. El rojo es malo, te indica decrecimientos de aproximadamente un 50% de lo que actualmente llueve. Por favor, fíjense donde ustedes viven, en la zona centro y sur de Chile, en la zona de Concepción o en sus ciudades. Fíjense cómo nos teñimos de rojo, cómo somos unos lugares a escala global que estamos más afectados. Se los voy a mostrar nuevamente para que lo vean. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que tú tienes ya antecedentes, tienes pronósticos que te indican que cada vez va a llover menos. Si llueve menos, las cuencas reciben menos agua, los ríos tienen menos agua que entregar al sistema costero. Pero tú lo sigues usando igual. Tú sacas la misma cantidad para riego, tú no mejoras tus sistemas de riego, no mejoras tus sistemas de captación industriales y también sigues derivando contaminación a ellos. Por ejemplo, toda el agua que usas en tus casas o en tus baños van a parar a los ríos. Si los ríos tienen menos agua, pueden diluir menos y llevan mayor cantidad de contaminantes. La carga va a ser similar, pero la concentración va a ser mayor y además el río va a tener menor capacidad de asimilar ciertos contaminantes que en el mar no van a ser buenos. Entonces, aquí hay todo un círculo que es necesario de abordar. Si te están diciendo cómo va a ser el futuro, bueno, te dicen toma medidas. Si tú no tomas medidas, el problema es tuyo, ¿ya? Vamos a seguir. Esto es lo que le quería mostrar. Esto es un ejemplo. Esto es la cuenca del río Puelo, que está ubicado cerca de Puerto Montt, como les conté. Es una cuenca que compartimos junto con Argentina. 2/3 de la cuenca está en Argentina, 1/3 de la cuenca está en Chile. Y es una cuenca bastante importante porque drena o influye al primer fiordo del país, que se llama fiordo de Roncaví, ¿sí?
que es un fiordo bastante profundo, cerca de 400 metros de profundidad, son 4 cuadras hacia abajo de profundidad, ¿sí? Que tiene un caudal importante, 630 metros cúbicos, 640 metros cúbicos por segundo. O sea, cada segundo está entregando 640.000 botellas de un litro de agua, cada segundo. Imagínate que eso, un par de segundos ya entregó agua a todo el país, una botellita de un litro, es una brutalidad, ¿sí? Y además tiene registros de caudal de los últimos 70 años, entonces permite ser estudiado. ¿Qué hemos hecho en este río? Hemos jugado con una herramienta que se llama modelo hidrológico, y estos modelos te permiten entender cómo va a ser el caudal del río a futuro. En un segundo voy a buscar un poquito de agua. Esto no era parte del video, pero para que vean que el agua es esencial. Bueno, utilizando estos modelos, nosotros podemos pronosticar, dados los cambios futuros, como les mostré en la imagen anterior, de precipitación y de temperatura, cómo debiese ser el caudal de este río en las próximas décadas. El resultado que hemos obtenido no es muy bueno. Lo que nos muestra es que el caudal en las siguientes décadas debiese de crecer, y principalmente lo va a hacer en los periodos de verano, ¿sí? Y en los periodos de primavera. Acá va a desaparecer casi el aporte de los deshielos y va a ser un río alimentado principalmente por lluvia, ¿sí? Con menores caudales de verano. Todo eso tiene mucha implicancia en el fiordo, pero bueno, es un proceso prácticamente natural, forzado simplemente por cambios en el clima, donde el hombre sí tiene injerencia actualmente por cambio climático, pero no tiene otras afecciones, como por ejemplo que a este río le saquen agua para riego, o que este río esté intervenido por algún tipo de represa. Entonces es el mejor escenario. Pero imagínate esto en el río Biobío, donde tú vives, o en la ciudad que te corresponda, donde hay un sistema fuertemente intervenido, que se le saca mucha agua para riego, que en la cuenca tiene muchos otros usos como agricultura, como plantaciones forestales, etcétera, ¿sí? Entonces tú sumas la afección por clima, le sumas la afección por acción directa del hombre. Y el resultado final es que al mar cada vez llega menos agua. Seguramente tú cuando vas cruzando por los puentes de Concepción en verano, ves que el río está prácticamente seco en algunos lugares, e incluso empieza a crecer bosque dentro de él. Empieza a mirar, o sea, mi consejo es que empieces a mirar. Estás viviendo una época bastante relevante, de muchos cambios climáticos, y vale la pena mirar. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final es que como país muy poco podemos hacer para frenar el cambio climático. Nosotros apenas emitimos el 0,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, podríamos parar toda nuestra producción, todas nuestras emisiones, aún así no lograríamos cambiar el clima a nivel mundial. Entonces lo único que podemos hacer, ¿sí?, es adaptarnos a lo que viene. Y lo que viene, como te mostré, puede ser un poco peor que lo actual. Pero ojo, como tú tomas esa noticia o esa información, tú tienes que decir, bueno, agua va a haber, pero lo que me queda a mí es saber cómo usarla de la mejor forma, y ante todo, cómo mantener servicios ecosistémicos de gran importancia, como es que el agua dulce llegue al mar. Entonces yo te invito a que tú seas un defensor de esta importante sinergia, ¿sí?, y que impulses que Chile deje correr agua hacia el mar. Nuevamente vuelvo a la frase emitida por las diferentes presidencias, donde el agua dulce se pierde en el mar. Yo creo que esto es lo que tenemos que cambiar, y yo lo veo en las generaciones actuales. Este es un dibujo de mi hija que tiene 7 años, en ese entonces cuando dibujó, y para ella el que la persona esté pescando en el mar es totalmente dependiente de que este río, proveniente de esta cordillera, llegue al sistema costero, influenciado por todo el sistema de precipitación que viene del Océano Pacífico. O sea, esto es circular. Tenemos que avanzar hacia ello. Si lo tiene claro una niña de 7 años, debiese exigirle que lo tenga claro un presidente. Te agradezco la oportunidad de poder presentar este tema, y te dejo invitado a que, si quieres, visites esta página de Instagram, donde nosotros constantemente estamos subiendo información sobre cómo los ríos influencian el océano. Muchas gracias.